como les comentamos en nuestros titulares, en el saludo al principio de Notivisión La Revista, vinimos a conocer a don Heberto Monge, quien ha escrito 2 libros muy importantes para esta comunidad de Acosta. Así que sin más demora, vamos a conocer a don Heberto y parte de sus obras. Vean, dicen que Acosta es el cantor de los músicos, pero yo creo que también es de los poetas, los escritores y los artistas. Yo hoy estoy con don Heberto Monge, quien es, bueno, agrónomo de profesión y se dedicó muchos años a la docencia aquí en Barrio María Auxiliadora en Acosta. Y don Heberto es autor de estos 2 libros que tengo yo en mis manos y precisamente vamos a hablar de ellos. Uno es Cruz de Encino, el paso a la acosteñidad. Y este que tiene un título pues bastante curioso, Tobías, vea que no tenemos un 5. ¿Qué tal, don Heberto? Muchas gracias por recibirnos. Mucho gusto. Don Heberto, hablemos primero de su primer libro. Muy bien. Cruz de Encino, ¿de qué trata este libro? Cruz de Encino tiene que ver con el rescate de la historia oral del cantón. Esa historia que está en la cabeza de los ancianos, de los viejitos, y que al morirse se pierde. Entonces, durante más de 20 años me dediqué a entrevistar personas, no con la intención de hacer un libro, sino por rescatar los saberes de ellos, rescatarlos para los periódicos locales que habían, el Jornal y Horizontes. Y con el devenir de los años me sirvieron de fuente para el libro. Inicialmente, mi fuente principal fue don Ernesto Fallas, que me quedaba aquí a 20 metros de mi casa. Entonces conversábamos por las tardes. Él tiene una memoria privilegiada, recordaba cosas de cuando él tenía 6 años de vida. Entonces él era hijo de Vicente Fallas, cofundador del Cantón de Acosta. Entonces sabía la historia oral de Acosta, de memoria. Yo la escribí en borradores, en hojas, y con el tiempo fui pasando a máquina y finalmente salieron en un libro. Esa es la intención del libro. Y la otra es contribuir con la identidad. ¿Y por qué el nombre de Cruz de Encino? ¿A qué viene ese nombre? En una de las anécdotas que me contaba don Ernesto, me contaba que él de 8 años acompañaba a su papá Vicente a San José, huellando, a llevar dulce, a llevar frijoles, a llevar arroz, a llevar los productos de aquella época a San José. Y que por Tarbaja, en una derechura, que ahora nadie pasa por ahí, había una cruz. Y le dijo don Vicente, ¿qué cosa? Tengo toda una vida de pasar por esta cruz y nunca supe quién es el muerto. Y me decía don Ernesto, esa cruz tiene que haber sido de encino. ¿Qué madera va a aguantar ahí? Porque era húmedo todo el tiempo. Entonces se quedó Cruz de Encino. Lo anecdótico es que el encino no sirve para nada, solo para carbón y para leña. No era de encino esa cruz, pero así se quedó. La Cruz de Encino. ¿Y qué historias podemos encontrar en este libro, Cruz de Encino? Bueno, a una que la haya marcado, que usted crea que hay que rescatar. Rescato la historia del templo de Acosta, que por cierto hay una fotografía la vamos a mostrar. Que vamos a mostrar. El altar de Acosta, el altar de oro, como dice la gente, pero no es de oro, es de pan de oro. Personajes de aquella época. Y en fin, lo que la oralidad tenía o tiene en todo pueblo y que no está escrito, ¿verdad? Esa es la intención del libro. Perpetuar para las generaciones venideras los saberes de las gentes de más o menos de 1890 a 1960 aproximadamente. También rescato la historia de una gente, de un personaje que era muy de pueblo en aquella época, muy peleonero, como dicen los mexicanos, que siempre estaba metido en riñas, se agarraba con todo el mundo. Salía a pelear. Sí, salía a pelear. Entonces rescato un poco la figura de ese personaje, porque está asociada
al abuelo de él, que fue la persona que siendo policía en Acerrí, fue contratada por la Municipalidad de Acosta en 1910 para que viniera a averiguar si era posible sacar agua del río Jorco y traer el agua hacia San Ignacio. Entonces, el señor ese se llamaba Manuel Chinchilla, fue un personaje de Acosta, desconocido desgraciadamente. Entonces yo trato de rescatar la memoria de él. ¿Sabe y ha contabilizado las historias que hay acá? ¿Cuántas historias? No, nunca me he dado a esa historia. Perfecto, don Eberto. Ahora vamos a pasar a su segundo libro. ¿Hace cuánto hizo Tobías? Vea que no tenemos un 5. Este salió ahora en Semana Santa. Es reciente, viene saliendo el horno. Reciente. Por cierto que nos pasó algo. La presentación del libro iba a ser el sábado santo, una actividad que hacemos los monjes, la familia Monje Calderón, la hacemos en Bajo de Jorco, en una quinta. Hace la mala suerte de que un jovencito del tecnológico, hijo de uno de los parientes nuestros, fallece. Entonces no hubo presentación del libro y más bien todo el mundo nos volcamos en solidaridad con la familia, que aparte somos como hermanos. ¿Por qué ese título? Tobías, vea que no tenemos un 5. Mi papá vivió 90 años. Cuando se aproximaron los 90 años, yo bajaba a Chiraca todos los días a acompañarlo, a que me contara cosas. Y yo recordaba que en mi infancia él contaba cosas de papá, Tobías, de mamá Cecilia, de nuestros abuelos, de los hermanos de él. Tobías era su abuelo. Tobías era mi abuelo. Entonces le decía, papá, cuénteme otra vez aquella cosa que usted me contó, de la huellea o del chancho, aquel, en fin, cosas anecdóticas cotidianas. Entonces él empezó a contarme cosas y en una de esas me contó que el dueño de una finca, que posteriormente fue de la familia Monje, le quería vender la finca a mi abuelo. Y que mi abuelo no le hacía tiro porque era mucho dinero, eran 7.000 colones, pero era un disparate de dinero en 1920. Sí, mucho dinero. Entonces, un día tantos... Sí, un vehículo valía 300 pesos. Sí. No, y con eso no había ni siquiera. Mi abuelo compró un carro en 5.000 pesos en 1955. Sí, 30 años después. 30 años después, sí. Y todo el mundo decía, qué bruto Tobías, qué platal pagó. Entonces mi papá me contaba que abuela estaba escuchando al señor dueño de la finca decirle, Tobías, cómpreme esa finca, a usted le sirve, usted colinda a usted le sirve y además, usted es el único que me puede comprar aquí en Chiraca, pues la población era muy pobre. Y abuela ese día escuchó que abuelo tenía interés. Y por lo visto mi abuela le tenía miedo a las deudas. Mi abuela estaba en esos momentos dorando una tortilla en las brasas para el señor ese que había ido a desayunar. Entonces, mientras estaba dorando la tortilla, inclinada, soplando las brasas, avivando el juego, se endereza y le dice, Tobías, vea que no tenemos un 5, como diciendo, no se embarque. Y efectivamente, abuelo desistió de la iniciativa esa, hasta 30 años después que la compró en 80.000 colones. 10 veces más. Con una casa nueva, la mejor casa que había en Chiraca, con ganado adentro, con corrales, con 2 casas. En fin, son cosas que uno las lee ahora y le parece que están mintiendo. Y lo escribí porque Tobías, mi abuelito, dejó 10 hijos, no sé cuántos nietos, no sé cuántos bisnietos, tataranietos, y ahí sigue para atrás la cosa, que todos viven en esta propiedad, en esas fincas, sea por sus cultivos o porque hicieron su casa ahí. Entonces, un poco para crear conciencia de que esos terrenos, ese patrimonio no cayó del cielo, que costó mucho, ¿verdad? Es más, hay una parte de la finca que le vende mi bisabuelo a mi abuelo en 500 colones. Y la escritura fue de 1917, es decir, tiene 102 años de esa propiedad, que no sabemos cuánto antes estaba en manos de él. Es patrimonio que para mí es casi sagrado. Don Eberto, y algo interesante que también usted detalla en este libro es quién fue el primer monje que llegó aquí.
El pretexto de Tobías me sirve para coger para atrás, con la ayuda El árbol genealógico. del árbol genealógico, hasta llegar a Felipe Monje, alférez de Cartago en 1610, que es el primer Español monje. español monje, digamos, que funde el apellido. Por eso, entre Cartago, Los Santos y Acosta, hay monjas hasta para tirar para arriba, ¿verdad? Acerrí también tiene muchos Acerrí, por monjes. supuesto, sí. Acerrí, por supuesto, sí, sí. Don Tobías, de verdad que mucha historia envuelve en estos dos libros. Si alguien los quisiera conseguir, aún le quedaron ediciones, aunque yo consideraría que hay mucha gente que... Están que agotados lo los tiene. dos, sin embargo, voy a reeditarlo porque no es justo que estén guardados, ¿verdad? que estén Yo agotados. me quedé con los estrictamente necesarios para mí, pero voy a reeditarlo y los voy a tener en un restaurante en Tarbaca que se llama Los Antojos de la Mamá, abuela, de la abuela, sí, no Los sé. Antojos de la Abuela. Los Antojos de la abuela, sí. Ahí estuvo vendido, ahí me lo vendieron prácticamente y lo voy a tener de nuevo ahí. ¿Y viene algún otro libro en camino? Sí, estamos haciendo otro, también sobre la misma temática de rescatar cosas que fueron época y que ya la gente ignora. Inicialmente se iba a llamar De eso no se habla, pero ya ese título existe en un argentino, entonces tengo que cambiarlo. Posiblemente se va a llamar De eso casi no se habla o algo parecido. Sí, que vaya por la misma También rescato personajes, rescato anécdotas y básicamente va a ser de relatos cortos. Podemos decir que estos libros son libros obligatorios para lectura de un acosteño. De un acosteño o de otro pueblo que quiera, que tenga la inquietud de seguir con la temática para su pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, este libro, La familia monje, yo quisiera que las familias monjes, o seguras, o castros, o sofeifas, tantas familias que hay importantes, rescaten su historia, porque es importante, es identidad. Claro. Y lo que yo trato fundamentalmente es rescatar la identidad de las personas, de los pueblos y los hechos históricos. No hay que olvidar de dónde venimos, dice. Roberto, Básicamente. muchas gracias por recibirnos, felicitarlo por estas Muchas dos gracias. grandes obras que ya me dejó la inquietud de leerlos, entonces estaré buscando los libros. Muchas gracias de verdad por recibirnos. Con gusto, gracias a ustedes por atenderme. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa comercial en esta edición de Notivisión La Revista que vinimos hasta Acosta. Vamos a hacer, como les decía, una pequeña pausa y ya regresamos.